La Red Cumbiera es un espacio para intercambiar y entrelazar experiencias en torno a la actual escena cumbiera que palpita a lo largo de Latinoamérica. Sean bienvenidos a tejer con nosotros una red que nos conecte y nos permita compartir, difundir y visibilizar qué y cómo se vive la cumbia en Argentina, Chile y Colombia. Bueno, bienvenidas a este segundo encuentro de la Red Cumbiera. Este encuentro se titula Anticuerpos Cumbieros. Vamos a estar hablando un poco de cómo se está viviendo la cumbia en estos tiempos post-pandémicos. Y bueno, me presento, yo soy Rocío Ortiz, música, clarinetista. Les estoy hablando desde la ciudad de Bogotá. Tenemos 3 invitados muy especiales, Jaime Concha, que está desde Chile, a Diego Ponce, bienvenido, que está desde el conurbano bonaerense en Argentina, y el querido Pedrito Ojeda, que está también acá en la ciudad de Bogotá. Entonces, para iniciar esta charla, bueno, les voy a pedir que empecemos así en un orden, así que sea como Chile, Colombia, Argentina, para presentarnos, para que nos cuenten, bueno, quiénes son ustedes y iniciemos este diálogo. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jaime Concha, soy músico de la banda Juana Fe, hace ya casi 20 años. Una banda de música, hacemos un poco de cumbia, pues, música latinoamericana. Armamos una banda en esa época como para poder hermanarnos con los ritmos latinoamericanos y los investigamos todos los que podemos. Y con el tiempo después fundamos un estudio de grabación en Santiago de Chile, que se llama La Maquinita, que me toca dirigir. Y bueno, también participo en otras bandas. Soy bajista, no sé si lo habíamos mencionado. Y eso soy. Un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Pedro Ojeda, soy bogotano, soy músico, percusionista, también compositor y productor musical, y pues tengo varios proyectos y hago parte de varios proyectos, como son Romperrayo, Los Pirañas, Frente Cumbiero, Chúpame el Dedo, El Ombligo, bueno, entre otros. Y bueno, un placer estar acá con ustedes para compartir un ratico. Mucho gusto, bueno, un placer también estar compartiendo. Mi nombre es Diego Ponce, soy de Argentina, de acá de Buenos Aires, de conurbano, como decías recién, de Loma de Zamora. Soy músico autodidacta hace 20 años que estoy por diferentes bandas de la movida tropical, digamos, que es de acá de Argentina. Y hace 5 años estamos con este proyecto que se llama Ronnie Velas, que hacemos cumbia, interpretamos clásicos de la cumbia colombiana con acordeón. Y nada, es una banda de amigos de acá del barrio, de zona sur, y venimos tocando hace mucho tiempo en diferentes orquestas, diferentes agrupaciones, y actualmente estamos con este proyecto que ya tiene 5 años de vida. Bueno, una alegría. Acordeonista, importante dato. Qué bueno, qué bueno. Cantante, me faltaba. ¿Acordeón de teclas o de botones? Sí, no sé si la ven que está por ahí atrás, el bichito. Sí, ahí se ve. Sí, es una. Ah, sí, de botones. Botones diatónicos. Ah, buenísimo. En el primer encuentro de la red se habló un poco de cómo fue esa expansión de la cumbia y cómo se empezó a generar diferentes movimientos en cada uno de los 3 lugares, ¿no? En Chile, cómo la gente se encariñó con la cumbia, en Argentina también, cómo se apropiaron de esto y se vienen generando una movida bien grande. Y en este encuentro queremos hablar un poco de qué sucede en la escena actual de la cumbia, digamos, cuáles son las nuevas formas de activar después de una pandemia que nos obligó a encerrarnos, que ya sabemos que, digamos, el sector cultural ha sido un sector bastante apaleado con toda esta crisis mundial, ¿no? Y nos gustaría saber qué pasa, ¿no? Porque cada territorio del país tiene su particularidad y pues obviamente conocer un poquito cómo era ese antes
en la escena cumbiera y cómo es ahora, cómo se están, digamos, cómo están accionando para continuar sonando en los lugares. Entonces, Jaime, empecemos así, sigamos con ese Chile, Colombia, Argentina. Bueno, yo podría contarles un poco, o sea, cómo estamos funcionando previo a la pandemia. La movida como más cumbia, como que le decimos acá en Chile, es como una movida tropical, en verdad, como se empezó a tratar. Yo creo que partió como a principios de los años 2000, como un boom de bandas que empezaron a hacer esta movida de empezar a tocar cumbia, ¿verdad? O sea, había siempre orquestas de cumbia, pero más antiguas, como típico que salía la gente como tenía así como en traje, como fiestas para matrimonio y todo eso. Y había como un imaginario de muchas cumbias en la cabeza de las personas. Pero a principios de los 2000 empezaron a surgir algunas bandas la que me incluyo ahí con los Juana Fe. Ha habido otra también, los Chico Trujillo, la banda Conmoción también, que empezaron a hacer canciones originales, pues, nuevas canciones y fusionándolo un poco con estilos más actuales. No sé, Chico Trujillo se metió un poco más en el punk, en el ska. Nosotros nos mezclamos más quizá con la salsa, no sé, en fin. Como que se fue como reinventando un poco esto y salieron canciones nuevas con ritmos un poco más nuevos de esta cuestión de cumbia y se le empezó a llamar a esta escena como la nueva cumbia chilena, de alguna manera. Se le llamó así, algo que no sé si era solo cumbia, como que era como un tributo a acercarse a muchos ritmos latinoamericanos y empezar a fusionarlos, que es algo que pasa mucho en Chile. O sea, siempre como que el chileno es bien, como que toma muchos ritmos de otros lados y lo empiezan a tocar, y aquí la gente es súper fanática cuando le pasa eso. O sea, aquí en Chile la gente toca perfecto batucada, le encanta cuando le gusta la música colombiana, y está lleno de gente que toca tambora y hay mucha, como que el chileno es muy engrupido, o sea, se mete mucho en eso. Y aprenden muchos ritmos diferentes, y todo, y ahora la movida salsera, y aquí la gente que toca salsa habla como cubano, no sé, como que es muy fanático. Pasa eso. Entonces, como que es muy abierto a tener ritmos de afuera, mucho ritmo. Y paralelo a eso también, en esta época de la nueva cumbia chilena, empezó a pegar muy fuerte la cumbia villera argentina también. Lo que empezó a generar un estilo súper particular en Chile. Lo interesante es que en Chile el mercado musical no es tan grande, o sea, la industria musical no es tan grande. Nosotros como artistas no tenemos que competir con tremenda industria, con tremendos sellos ni nada de eso. Entonces, para las bandas independientes de cumbia, o de música latinoamericana, no sé cómo quieren llamarlo, no fue tan difícil empezar a entrar en el mercado de la música chilena, o sea, de que empezara a sonar en las radios y que esta cuestión se fuera transmitiendo por todo Chile. En Chile funcionan mucho los festivales municipales. Cada municipio de cada pueblo tiene una fiesta. Y en esa fiesta, una fiesta archipopular, por lo general van los artistas más populares, que eran estas bandas de cumbia un poco más románticas, o quizá orquestas de cumbia más antiguas. Entonces estas bandas jóvenes, con una propuesta nueva, empezaron a entrar en ese circuito. Lo que fue muy bueno porque se abrió ese mercado de festivales municipales. En Chile hay 350 municipios, cada uno organiza su fiesta. Entonces se abrió un mercado muy grande para que estas bandas empezaran a tocar. Y a propósito de la popularidad también que fueron agarrando las bandas como Juana Fe, Chico Trujillo, Banda Conmoción, que creo que yo fueron como que las que lograron como proponer algo más nuevo, empezaron a surgir muchas bandas más. O sea, y bandas numerosas. O sea, como que se estaba volviendo algo muy popular. No era solamente que fueran 3, 4 personas, sino que ya empezaron a existir muchas orquestas. Y con músicos muy connotados también, gente que, no sé, yo vengo de una movida donde yo escuchaba a los Cadillac, entonces hacer una banda era juntarte con los amigos a tocar y ir haciendo canciones. Después eso fue cambiando, pero ahora la gente que hace música aquí es gente que fue a estudiar a escuelas de música y no sé qué. Entonces, se armaron orquestas muy buenas, de buena calidad y con el foco bien puesto en que había un mercado y que había que explotarlo. Entonces, la música se empezó a ir para allá como bien en fiesta municipal, o sea, para la gente lo más popular posible, lo más pachanguero posible. Yo creo que también como
la movida se fue yendo un poco para las canciones que hablaran de fiesta, de carrete, de joda, o de eso, sí. Yo lo hago, pienso similar a como todo lo que pasó con la pachanga esta en Argentina, como, no sé, como bandas como las Moscas CC o cosas así, que era como eo. Mucho de eso, como que la movida aquí en Chile se fue harto para allá también, como bien efectista, buena, por supuesto, porque los músicos son buenos, pero bien efectista, poco, y eso empezó a crecer mucho. Yo podría decir que luego de eso, del 2011, 2012, que yo recuerdo que conté las bandas que habían, de haber sido como 10 bandas, 20 bandas, unas mejores que otras, y que fueron surgiendo de gente mucho más joven que estaba haciendo esto, y salieron bandas muy buenas, y unas que no tanto, por supuesto, pero no sé, de ahí salió una banda que es genial, que es Santa Feria, que es una orquesta muy buena, que suena increíble, con ritmo, y mezclan todo esto que yo te decía, que en Chile la gente como que tienen un poco de música brasileña, entonces el conguero, aparte de tener congas, tiene una timba bien grande con la que toca, mezclan ritmos brasileños, ritmos andinos también, y una cumbia muy popular, muy para todo el mundo. Es romántico y todo, pero es muy buena, muy bien hecha, y también ellos están muy inspirados en la cumbia villera. Entonces tienen como el ritmo de la cumbia villera, pero con una orquesta muy grande. Entonces ahí fue creciendo esa banda, la banda más popular ahora en Chile, en Santa Feria. Y esa movida hizo, bueno, esos artistas, como para ver lo diferente que pasa en los distintos lugares, yo creo que en Colombia pasa de otra manera, pero estas bandas juveniles, ¿cachai?, que empezaron a surgir, se convirtieron en las bandas más famosas de Chile, finalmente. Entonces está esa, hay otra que creo que se llama La Combo Tortuga, que también es muy famosa. Los cantantes de estas cuestiones se meten con gente famosa, como que ya, como el underground, de donde surgió este nuevo movimiento cumbianchero chileno, llegó a tener un impacto mediático muy grande y la gente gana mucha plata y no sé, en fin, súper estrella. Sin tener una intervención de grandes sellos ni nada. O sea, como por eso yo les mencionaba que eso pasa en Chile, que no es tan difícil entrar en el mercado chileno, si tú tienes una cosa que se pueda vender. No necesitáis una gran inversión para competir, para entrar en las radios, para nada de eso, que yo lo considero bastante bueno, que me ha tocado viajar a Argentina, me ha tocado viajar a Colombia o México, y es un poco imposible, ¿cachai? Pero en Chile se da, ¿sabes? Como que podía entrar y todo. Y eso hizo crecer mucho, y ahora hay muchas bandas de cumbia. Entonces antes, cuando uno era cabro, era chico y quería hacer una banda, hacía una banda de punk, una banda de ska, no sé qué, ahora la gente hace bandas de cumbia, donde la gente con la güira en la calle, tocando en todas partes, algo que irradió todo. Y o sea, a mí me gustó bastante, porque era súper interesante cómo la música latinoamericana se tomaba a los cabros más jóvenes. Entonces ahora todos quieren aprender a tocar algún bronce, alguna cosa así, o percusiones. Es diferente, y la gente cuenta sus historias a través de las cumbias. Y bueno, la pandemia, lo que pasó con la pandemia es que todo ese mercado que se había generado desapareció completamente. O sea, llevamos 2 años sin ninguna posibilidad de conciertos masivos. Solo las bandas más grandes o las más famosas, que son capaces de convocar más gente, son las que siguen tocando en estos escenarios. Pero eso yo creo que está bastante muerto. Como les decía, hay algunas bandas que han logrado subsistir, pero son las más grandes, las que han logrado tener muchas reproducciones digitales. Entonces hay como plata que les llega por ahí, que pueden mantener los equipos. Pero era difícil porque era una industria que creció mucho, un tipo de música que creció mucho, y los equipos de estas personas eran grandes. O sea, las bandas eran 9, 10, 12 personas, más todos los técnicos que trabajan haciendo todos estos espectáculos gigantes con visual y todo. Entonces hay una catástrofe igual en ese sentido. Yo creo que esa movida cuando resurja ahora, va a resurgir diferente, con otro tipo de artistas. O sea, toda la gente se puso a achicar sus bandas completamente, que era algo que, no sé, creo que me pasa un poco como lo comparo con Frente Cumbiero, Onda Trópica. A mí me gusta mucho la música que hace Mario Galeano, siempre lo sigo harto. Y claro, cuando una vez hablaba con él a propósito de Onda Trópica, que era una banda grande donde todos vivían en ciudades diferentes, que era difícil moverla, y lo comparáis con el Frente Cumbiero, que es una banda pequeña, que es muy fácil de mover. Yo creo que aquí en Chile va a pasar un poquito eso también. Las bandas van a tener que achicarse un poco, porque está súper difícil
poder mantener esas bandas tan grandes. Y no sé qué más les puedo contar. Eso. Más o menos. Bueno, acá en Bogotá, pues yo siento también que a partir de, son como 20 años ya, como desde el 2000, se empezó a ver como un interés muy grande de los jóvenes, o sea que en ese momento, muchachos y muchachas que en ese momento tendrían como 20 años, que se empezaron a interesar en las músicas tradicionales colombianas, ¿no? Entonces estamos hablando como la música de gaitas y tambores, tanto de gaita corta como gaita larga, como flauta de millo, y bueno, los tambores tradicionales, es decir, la música de tambora, la cumbia tradicional, la gaita tradicional, y también la música del Pacífico colombiano. Entonces la música que se llama currulao, es decir, la música de marimba, o lo que se llama acá música de chirimía, que es, o porro chocuano, que es como música con vientos, con clarinetes, bombardino, percusión, y también lo que se llama acá el porro pelayero, que es música de banda, con muchos vientos, que es música pues tradicional, que tiene sus circuitos de festivales, pero pues que no es música masiva ni que suena en la radio comercial. Pero entonces como que empezó a haber un interés muy, muy grande de las nuevas generaciones por estudiar estas músicas y por ir a los festivales a estudiar. Y entonces empezó a generar como un intercambio muy interesante entre músicos tradicionales, digamos profesionales o maestros, cultores, y jóvenes músicos, estudiantes de las universidades que se empezaron a interesar por estos ritmos y estos repertorios y empezaron a estudiarlo. Entonces, a partir de ese proceso empezaron a nacer proyectos musicales, que algunos ya desaparecieron, otros siguen, pero pues de esa camada de bandas, pues nacieron grupos como, bueno, el Sexteto La Constelación de Colombia, que es un grupo de Mario Galeano, con Eblis Álvarez, con Javier Morales, que son grandes amigos míos de la infancia. Grupos como Curupira, que también son como compañeros de universidad, músicos que venían mucho del jazz, pero que empezaron a experimentar con estas músicas, con una visión muy experimental, ¿no? Como coger estos formatos y añadirles otros instrumentos, como, bueno, guitarras eléctricas, bajos eléctricos, obviamente, pero digamos también en el lado de la composición empezar a experimentar mucho, entonces cambiar los ritmos y que no todos fueran a 4/4 o 6/8, sino empezar a utilizar métricas irregulares. Y digamos que la gente acá en Bogotá, digamos que gozaba con estas nuevas propuestas y las consumían. Entonces había también un público que estaba recibiendo estas sonoridades como de buen modo y se estaban llenando bares y sitios de conciertos, salas de conciertos, se empezaron a hacer discos. Entonces de ahí también salió La Mojarra Eléctrica, que es otra banda también como de esa época, Tumbacatre, bueno, entre muchas otras, ¿no? Pero entonces me parece que eso fue un punto importante, ¿no? En donde se empezó a generar mucha producción discográfica en CD en ese momento. Hay un sello que se llama La Distritofónica, que alcanzó a tener un catálogo bien robusto de música, ¿no? De bandas, todas de acá de Bogotá. Y eso mismo también empezó a pasar de manera paralela en otras ciudades, como en Medellín, en Cali. Bueno, La Mojarra Eléctrica es de Cali, y pues también de Medellín tenemos bandas como Puerto Candelaria, como en ese momento Polaroid, bueno, y muchas otras que vinieron después. Entonces, digamos que ahí claramente hubo un acercamiento de una nueva generación de músicos que veníamos más del rock y del jazz, a las músicas tradicionales.
Luego lo que pasó tal vez es que no alcanzábamos a conectar ese legado, digamos, ese legado de música tradicional, no lo alcanzamos a conectar con lo que había de legado discográfico. Es decir, tenemos un legado discográfico de música de gaita, de música de banda, cierto que ya hay como una historia de música grabada de estos repertorios, pero digamos que por la ausencia de bibliografía y también de que crecimos mucho con el CD y con los formatos ya digitales, y nos vinimos a enterar de la existencia de estos vinilos y de estos registros fonográficos, pues mucho después, en ese proceso no hubo como ese acompañamiento de escuchar las grabaciones, que eso creo yo que hubiera ayudado mucho a depurar un sonido, porque digamos que cuando tú conoces la historia, digamos, discográfica, cómo se ha desarrollado, pues te queda más fácil proponer un sonido de un disco, ¿no? Entonces creo que este movimiento fue muy bonito, pero sí en el lado de la producción musical y de encontrar un sonido quedó un poco cojo. Que luego siento yo que los proyectos que ya empezaron a nacer como desde el año, ponle tú, 2007, 2008, ya de pronto tenían más claro eso, ¿no? Entonces ya luego vimos otra camada de bandas como siguiendo con ese mismo movimiento, pero ya como un poco más profesionales o un poco más claros en el tema de la producción musical. Entonces ahí vino, bueno, Chucky Town, Bomba Estéreo, obviamente el Cumbiero, Meridian Brothers. En el 2012 yo empiezo con el proyecto Romperrayo, y digamos que ahí ya también el colectivo de músicos ya teníamos más claro, siento yo, el sonido que queríamos. En términos de eso, de grabación y de dejar como los documentos históricos. Entonces, pues de ahí lo que yo siento que ha pasado es que pues hay unas bandas que se han vuelto muy mainstream, ¿cierto? Que lograron como un nivel de popularidad muy grande, como digamos Chucky Town, que es una banda que nació pues cuando yo tenía un proyecto que se llamaba Cielo Mama, y también colaboraba con La Mojarra Eléctrica. Recuerdo que en esa época llegó Tostado a Bogotá, y Goyo y Slow, y pues ellos tenían muy claro la música que querían hacer, pero muy rápido lograron hacer un disco que funcionó muy bien, pero muy rápido como que dieron el salto al mainstream, y siento yo que tal vez en ese paso no lograron consolidar bien como una escena local. Entonces, digamos que vemos que estas bandas que se volvieron tan famosas y tan mainstream, de pronto no lograron consolidar ese público, bueno, cosa que sí lograron hacer otras bandas, como digamos Bomba Estéreo. Bomba Estéreo sí tiene un nicho muy definido, y cuando, digamos, toca mucho en vivo, y la gente le responde, ¿no? Entonces es como encontrar también ese equilibrio entre lograr vender mucho y de pronto lograr firmar contratos discográficos si eso es lo que quieres, con majors y con sellos discográficos grandes, pero sin perder tu nicho, digamos, de base en la ciudad de donde te desarrollaste, ¿no? Para poder todavía, digamos, hacer conciertos y llenar un bar, y me parece que es importante no perder esa conexión con el territorio, ¿no? Finalmente. Pero entonces yo siento que igual es bien interesante a nivel, digamos, continental, lo que se ha venido viendo desde hace 20 años, en donde en diferentes partes de Latinoamérica
pues se ha buscado, y por diferentes caminos se ha buscado eso, como hacer proyectos con una identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, puede ser la cumbia un eje en común, pero también es, como lo decía Jaime, pues también es como ese ánimo pachanguero y ese ánimo de fiesta y ese ánimo de hacer música, pues para el goce, ¿no? Que digamos, que a veces pues también lo podemos dejar a un lado muy fácilmente si nos enfocamos, digamos, mucho en el lado académico de la música o en el lado virtuosismo, o pues se nos olvida eso, ¿no? Que finalmente Latinoamérica tiene ese ingrediente de goce, y toda la música, es decir, desde la cumbia, la guaracha, la pachanga, pues lo que nos une es eso, ¿no? Nos une pues el idioma, pero también como esas ganas de gozar con la música. Entonces yo creo que pues ahí también está el punto para encontrarnos, digamos, con diferentes repertorios y diferentes estilos musicales, pero si tenemos ese punto del goce y de gozar con la música y saber que la música es para eso, pues ahí vamos a encontrar muchos puntos en común, pues porque la energía de la música va a fluir, digamos, muy, muy, muy fácilmente. Pedrito, gracias. Sí, la necesidad de retomar el baile, ¿no? Bueno, estamos atravesados también por problemáticas sociales muy, en medio de todo, muy similares, unas crisis que nos golpean más o menos de la misma forma, dependiendo, digamos, salvaguardando las distancias en el contexto, pero definitivamente que la cumbia haya hecho semilla y haya generado, digamos, toda esta necesidad del baile a nivel de Latinoamérica hasta México, y bueno, y cruzando el continente, es porque es potente, ¿no? La capacidad del gozo, del festejo, como una manera de resistir también. Bueno, Dieguito, claro, queremos saber también cómo es la movida por allá, por Buenos Aires, por Argentina, que es un boom cumbiero, y eso es como para hacer una enciclopedia de cumbia, todo el fenómeno cumbiero en Argentina. Entonces, cuéntanos un poquito tu visión pre-pandemia y post-pandemia, cómo ha sido la situación de los músicos. Sí, la verdad que acá en Argentina la cumbia se adoptó ya hace muchos años y se la vive como nuestra, y claro, hay tantas bandas y tantas ramificaciones, tanta diversidad de estilos, que la verdad que uno podría estar hablando muchísimo tiempo, porque la verdad que es impresionante la cantidad de bandas y de diferentes estilos en cada provincia que hay de Argentina, en cada lugar. Y acá la cumbia llegó de parte de los años 50 aproximadamente, una banda que se llamó Los Guaguancó, que eran estudiantes que vinieron a estudiar de diferentes lugares de Chile, de Colombia, de Puerto Rico y de Perú, me parece que estaban estudiando acá en la Universidad de La Plata. En la ciudad de La Plata hay una universidad muy grande que ahora también, pero en esa época venían muchos estudiantes de diferentes partes de América del Sur, digamos, a estudiar, y bueno, se reunieron ahí trayendo sus ritmos y empezaron a armar algo que acá nunca se había escuchado, hasta ese momento no existía, que fue esa banda Los Guaguancó, y ahí comenzó todo a moverse un poco. Después surgió el Cuarteto Imperial, otra banda también que ya eran músicos acá argentinos, una formación con acordeón, con guacharaca, usaban los sombreros volteados, que son de allá de Colombia, usaban acá también. Así se comenzó acá a mover la rueda de la cumbia, digamos, por esa época. Y si bien era una música que se escuchaba mucho para la clase social alta, en esa época era aceptada en las clases sociales altas y en las fiestas de gente bien, digamos. Después se fue cambiando, cambió completamente, hizo un giro, porque el auge realmente acá en la cumbia comienza en los años 90, cuando surgen varios artistas de esa época,
Ricky Maravilla, acá el Día Cruzet, Alcides, Adrián y los Dados Negros, Gladys la Bomba Tucumana, y bueno, toda gente que en esa época marcó una etapa, una época que era un boom, yo era muy chico todavía de esa época, pero sí, ahí se comenzó a mover mucho, pero sí lo que se cambió era que las clases, como que se lo veía como ya era una música para gente, digamos, de nivel más bajo, se veía así como que se vio discriminado, se notaba esa discriminación, como acá se hablaba como que era música para gente, acá se dice cabecita para los cabezas, o gente negra, pobre. En esa época sí se veía, se notaba mucho esa discriminación, digamos, era, bueno, el mambo que tenían en esa época, que por suerte fue cambiando, pero sí. Y ahí comienza una movida en los años 90 que empieza a crecer cada vez más, y surgen diversas bandas de cumbia, como que fueron marcando una época, como La Nueva Luna, a mediados de los 90, cumbia con guitarra, y fueron haciendo así, Grupo Sombras, que hace una cumbia que acá se llama cumbia norteña, que también pegó mucho con un tema La Ventanita que sonaba por todos lados en esa época, prendía todos los canales de televisión, acá estaba Grupo Sombras, y empezó a crecer una movida, se hizo cada vez más bandas, después empezaron a aparecer muchas bandas que también en ese momento fueron como media ninguneadas, que se llamaban banda, eran como banda de chicos, eran todos chicos lindos, chicos bonitos, y que por ahí se hablaba mucho que no tocaban en vivo, que hacían playback, que bueno, se manejaban esa programa, buscaban llamar la atención más de las mujeres, era una especie de Backstreet Boys, digamos así, de la cumbia, ¿no? Que se empezó a armar acá así como Grupo Comanche, Volcán, bandas así, que se escuchaban mucho, sí, se movía, y bueno, se armó un circuito, y la verdad que en esa época, digamos que era una época dorada, se habla de acá que se realizaban muchos shows, muchas bandas había y se tocaba por todos lados, y así fue, y siguieron creciendo, naciendo muchas bandas. En el año 2000 también fue el boom de Rodrigo. Si bien hace cuarteto, es música de acá, de Córdoba, tropical, que está muy relacionada con la cumbia y con toda la movida tropical. Se manejaban en el mismo ambiente y tocaban en los mismos boliches, en los bailes, que las bandas de cumbia. El cuarteto siempre estuvo ahí muy relacionado. Si bien es de Córdoba, principalmente acá en Buenos Aires también se escucha mucho. Y en el año 2000, sí, Rodrigo, bueno, fue un boom, un suceso, que llegó a ser 13 Luna Park acá en Buenos Aires, que es un estadio inmenso. La verdad que era increíble y se escuchaba por todos lados. Acá hubo muchas épocas así de bandas que salían y rompían todo, y se escuchaban mucho. Hasta que en el año 2000, 2001, con la crisis que hubo acá muy fuerte, como que cambió todo cuando aparece la cumbia villera, que cambió completamente desde las letras, que más que nada eran generalmente letras de amor, que se hablaba siempre en las bandas de los 90, acá se empezó a hablar de otra cosa, de las cosas que pasaban en los barrios, en las villas de acá, con la crisis que había y todas las cosas malas que pasaban. Se empezó a ver la realidad, a mostrar esa realidad en la música esta, en la cumbia villera, y también fue un cambio muy grande, y las bandas que venían trabajando mucho hasta esa época, la mayoría fueron mermando su trabajo, y hasta muchas con el tiempo cesaron de tocar y desaparecieron porque llegó la cumbia villera y copó acá todo, acaparó todo, y empezaron a surgir un montón de bandas, que por ahí algo de lo que se nota es que las bandas de antes de los 90 acá, cada una tenía su estilo muy marcado y se diferenciaba mucho. Vos escuchabas esta banda y decías, este es tal, escuchabas el sonido de la guitarra o el teclado o el acordeón, ya enseguida vos decías, esta es tal banda, o la voz del cantante. En los 2000, cuando aparece la cumbia villera, como que se empiezan a repetir muchas bandas y muchas suenan muy parecidos, muy similares, empiezan a usar los mismos sonidos, algo que antes, si pasaba eso y vos ya estás usando el mismo sonido que yo, se armaba un lío ahí. Era como, ¿cómo está usando el mismo sonido? Y bueno, en los 2000 con las bandas de cumbia villera, no, como que al pegar mucho empezaron a aparecer muchas bandas, copias así, y bueno, se empezó, y también empezaron a trabajar mucho la cumbia villera, fue
un suceso que hasta ahora sigue y que también viajó por varios países, se escucha mucho también en México, sé, en Chile también. Claro. Y bueno, y eso fue un cambio así rotundo acá. Y así la cumbia villera siguió trabajando hasta que ahora ya en esta época, si bien se cambiaron también las letras, porque también la cumbia villera fue muy, como que se la vio mal mucha parte de la sociedad también por muchas letras que para muchos hacía apología de las drogas o de la delincuencia. Bueno, sí, había muchas letras bastante que eran muy explícitas, quizás puede ser. Sí, por ese lado también mucha gente se hablaba mal de la cumbia villera, como que no fue aceptada. Fue esa época, después fue cambiando, todo va evolucionando. Y bueno, la cumbia acá se vive, si bien esto es en Buenos Aires, siempre en Santa Fe también está la cumbia santafesina con acordeón, que viene de hace muchos años también, con bandas, bueno, Los Palmeras, que es una banda que tiene muchísimos años acá y es un ícono de la cumbia santafesina, cumbia con acordeón, y hay varios grupos, Grupo Cali en Santa Fe. Santa Fe es una zona muy cumbiera también, y de muchas bandas de género con acordeón. También hay Oye, bandas... pero el acordeón, Dieguito, ¿y el acordeón que utilizan es el mismo, el Honer? No, no. Teclas. Ellos usan acordeón acordeón a piano, le decimos acá. Ya, claro. Sí, acá no hay muchas bandas, por lo menos que haya visto yo, que usen acordeón a botones. De esa época, todas, desde los guaguancó, Cuarteto Imperial que usaba acordeón, ya era acordeón a piano, sí. Con teclas, claro. Sí, sí. Sí, es un estilo muy, muy de Santa Fe, la forma de tocar, la percusión que tienen, es muy bueno. Son muy buenos músicos en Santa Fe, terrible. Y después también está la parte de Santa Fe, donde nació la cumbia con guitarra santafesina. El maestro Juan Carlos Deni fue el creador de una banda que se llama Los del Bohío, que fue la primera banda que sacó ese estilo de cumbia. Ese sí puede ser un estilo que haya nacido acá en Argentina, porque sabemos que está la cumbia peruana, que es con guitarra, también la cumbia chicha, pero sí, es completamente diferente, es otra forma de tocar, es un estilo muy de Santa Fe, ese estilo es de acá, de la provincia de Santa Fe. Varias bandas y así en todas las provincias, la cumbia sureña de la Patagonia, la cumbia más tropical de Santiago del Estero, del Chaco, que también hay diferentes estilos. Pero bueno, siempre el epicentro más estuvo acá en Buenos Aires y donde más trabajo hubo, digamos, porque en esta época ya no hay tantos boliches y bailantas como había en esa época que las bandas acá llegaban a hacer en un fin de semana 15 presentaciones, 20 presentaciones, wow, shows. Yo en el año 2007 formé parte de la movida. Esa, digamos, es la movida tropical que se le llama acá. La movida más tradicional, digamos, que hay acá en Argentina. Que el sistema de trabajo siempre fue de esa manera. Hacer la mayor cantidad de shows que se pueda. En una noche, 8 shows. Yo lo he vivido y lo he hecho. Pero son shows cortos. 20 minutos. Súper 20 cortos. minutos y sin prueba de sonido, digamos, arrancamos y dale que va. Y 20 minutos, nos bajamos y salimos y ya en el próximo boliche ya está el sonido armado. En esa época trabajábamos con 2 sistemas de sonidos que ya estaban implantados. Tocamos en un lugar y mientras un sonido viajaba al próximo destino, bajábamos de ahí, subíamos a la combi, llegábamos al otro baile y subíamos, ya estaba todo armado, arrancábamos un show y así toda la noche. Era duro. Una experiencia, una adrenalina linda que se sentía así. Y yo lo veo del lado de que era la única forma de que eso sí no sé cómo se hace en otros países, pero acá por lo menos yo siempre lo vi que los músicos de cumbia están como mal, muy, muy bajos, los sueldos no sirven, por eso se trabaja de esa forma, de que la única forma de que le rinda a un músico es metiendo la mayor cantidad de boliches por mes. Yo me acuerdo que sacábamos la cuenta, ¿cuánto cobramos? Bueno, para que nos sirva tenemos que hacer, no sé, 40 boliches en el mes, mínimo, para que el dinero nos rinda. Y entonces estábamos en esa.
y todos los fines de semana, por un fin de semana era acá 8 bailes, el que viene en Santiago y Tucumán, en las provincias también, así, 8, 9, 10, y así todos los fines de semana viajando por todo el país. Llegaba un momento que era agotador. La movida tropical siempre se manejó así. Después pasó con la cumbia villera, lo mismo, cantidad de bailes, mayor cantidad de bailes. Siempre los sueldos de los músicos, a mi entender, fueron muy bajos, como que no se lo valora como tendría que ser. Después saqué en el año, yo calculo que hace 10 años, más o menos empezó a surgir lo que algunos le llaman acá cumbia emergente, o sería como un circuito más de bandas independientes, autogestionadas, que es en la que nosotros optamos en este momento estar trabajando y manejándonos, porque como que lo vemos, nos sentimos más cómodos y vemos que hay otra forma de trabajar, no andar así corriendo, poder armar un show más extenso y hacer una buena prueba de sonido y como que tener respeto a eso, la gente que te va a ver, que suene bien. Y bueno, no tener un jefe, no tener un dueño, que es lo que no pasaba en las otras bandas, y que generalmente no pasa en las bandas del circuito más comercial acá, más de la movida tropical, que nosotros no teníamos palabra, ni voz, ni voto, de nada, solamente íbamos ahí de empleados, tocá esto, hace esto, y cerrá la boca, y si no te gusta, conseguimos otro músico. Y era una forma que a mi entender no estaba bueno, pero es lo que se acostumbra acá y hasta el día de hoy se sigue usando y hay muchos chicos que siguen de esa manera trabajando. Acá también pasa mucho en Colombia. Pasa mucho ahí también. Acá Claro. sí, fue generalmente siempre así. Y como que en los últimos años también eran más que nada los managers y productores, los dueños de las bandas. Acá no, yo calculo que hace, no sé, yo ya perdí la noción de cuándo salió una banda de cumbia que dure más de 2 años o 3 años. Las que quedan son ya las tradicionales que vienen de hace años, sí, como te nombraba Los Palmeras, Carlos Charro, no sé, Daniel Agostini, que era de Grupo Sombras, y bandas que sí hace varios años ya quedaron instaladas y son clásicos. Pero después de un tiempo a esta parte, las bandas que salen son un producto que trabajan un tiempo y como cuando ya comienza a declinar el trabajo, lo descarto, armo otra banda, busco otros músicos, armo el material. Son 2 o 3 que lo que manejan todo ellos, claro. Y los músicos y las bandas pasan, trabajan un tiempo y así se manejó siempre acá. Hasta que surgió esta movida que hace aproximadamente 10 años, donde hay una banda por ahí, icono que es acá, que de esta movida de cooperatividad y de autogestión, que es la de Helio Valdés, claro. Que a nosotros como que nos marcó un rumbo a muchas de las bandas que estamos moviéndonos en este circuito, que podemos ver que se puede lograr, aunque es más difícil. Por ahí no es como contaba Jaime hace un rato, que en Chile por ahí se les hizo fácil llegar a las radios y poder difundir el material de cada uno. Acá en Argentina es un poco más complicado y más para una banda autogestiva, digamos, independiente. Pero se puede lograrlo con esfuerzo y con empuje. Se puede. Estamos en ese camino y bueno, esto de la pandemia la verdad que nos golpeó duro y a toda la movida, digamos. Pero bueno, después también surgió, también hace unos 10 años o 15, una movida de cumbia más pop, o cumbia cheta, le dicen acá, cumbia cheta, que por ahí es como para las clases sociales más altas también, de bandas que se armaron de chicos de clases sociales de bien y armaron sus bandas de cumbia. Por ahí gente que no se crió acá escuchando cumbia, pero le fue llegando y fue armando y bueno, pasó también su etapa de esas cumbias. Y por ahí también lo que pasa ahora en la movida de estas bandas ahora independientes, que también surge esto que por ahí comentaban ustedes también, de que se acerca gente de otros estilos, como del rock, como del tango, del folclore, y se logra fusionar muchas cosas.
que por ahí en las otras movidas que hay acá no se hacía tanto. Acá ahora sí se está logrando eso y es bueno porque salen cosas muy interesantes y está bueno poder hacer, así que sí, hay gente del palo de diferentes vertientes de música acá que se están uniendo tocando cumbia, que está bueno, que antes no pasaba tanto eso acá en Argentina. Y bueno, sí, la pandemia nos golpeó bastante y estuvimos también 2 años ahí, esperando, bueno, mientras pudimos hacer algunos streaming, algunas transmisiones en vivo, compartir, aprovechar el tiempo para grabar algunas cosas y poder manejarlo de la mejor forma posible. Pero por suerte ahora ya hace un tiempo se está pudiendo volver y también acá hay un apoyo de las intendencias, también se está abriendo y hay varios lugares que ahora se está promoviendo y se puede empezar a mover de vuelta en el circuito y a estar tocando para poder hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y que no muera. Hay muchas bandas que sí, que lamentablemente no pudieron resistir y no pudieron aguantar este tiempo. Es difícil para todos, no tan solo en la música, digamos, ¿no? Pero sí, hay mucho que no se pudo, pero hay que pelearla y ahí estamos en eso. Así que vamos para adelante. Claro que sí. Bueno, me gustaría esa puertica que abrió ahí Diego, sobre cómo, digamos, esas estrategias que empezamos a buscar como músicos de, bueno, hagamos un streaming, hagamos, digamos, encuentros de esta manera. Bueno, todas esas estrategias, esas maneras de decir, bueno, no nos quedemos quietos a pesar de la pandemia. ¿Cómo se dio? Me gustaría saber cómo se dio allá en Chile, cómo se dio acá en Colombia, digamos, y si nos pueden contar un poquito con toda la parte que ya lo han mencionado un tanto sobre la producción discográfica, que bueno, ya sabemos que el tiempo ha sido vertiginoso y ha cambiado mucho los modos de producir, ¿no? De difundir la música. Pasamos del CD a los medios digitales en un abrir y cerrar de ojos y eso nos cambió todo el panorama y aún hoy muchos músicos seguimos un poco como dándonos la cabeza contra el escritorio para saber cómo podemos, digamos, generar, cómo podemos poner a difundir nuestra música y cómo comercializar y bueno, toda esta parte del mercado que cambió vertiginosamente. Entonces, más o menos, Jaime, cuéntanos un poquito. Yo pensaba un poco eso, de cómo relatar lo que ha pasado. La verdad que no sé, yo creo que el primer año yo quedé en shock, estuve en shock en mi casa todo el año, entendiendo qué es lo que había que hacer, porque no sé, yo creo que a todos nosotros también nos toca mucho hacer un trabajo un poco de gestión o de preparación del material o del siguiente año que uno va a trabajar. Y fue un año que, todo el año anterior que estuviste trabajando para, no sé, tener un bonito 2020 donde podías trabajar y todo, desaparece. Entonces uno queda como, bueno, ¿a qué me dedico? En verdad aquí lo que pasó es que, claro, como a los 3, 4 meses de eso, como que todo el mundo se empezó a preguntar, bueno, ¿y qué hago ahora? O sea, la palabra esa que se da vuelta de reinventarte, era una cosa así que ya daban ganas de matarse con eso. O sea, tú lo veías, y tú veías a todos tus amigos vendiendo los instrumentos en el internet, y era como una cosa así, pero qué catástrofe, que esto es una catástrofe, y que todo el rato estabas pensando en qué momento se acaba, y al final no se acababa, no se acabó, o sea, y no se acabó, en verdad, como que siempre está ahí. Bueno, aquí en Chile es muy restrictivo todo. O sea, como que para vender esa imagen de que somos un país ordenado y no sé qué, como que no se podía hacer absolutamente nada. Era muy difícil hacer conciertos. Ahora retomaron algunos, pero con esta cuestión de Omicron que creció completamente, se suspendió casi todo y otra vez ¿Otra vez? Nosotros acá en Chile el mes de enero y febrero son los meses importantes donde se hacen todos estos festivales municipales que yo les contaba, que son los que mantienen un poco vivo la escena, donde tú podés cobrar una buena cantidad o para mantenerte vivo. Entonces todos esperamos con mucha ansia y todos preparamos muy bien algunas fechas que son importantes. Septiembre, que aquí en Chile son las fiestas patrias, y se hace, es como el carnaval que hay en otros lugares, pero aquí en Chile no hay, pero las fiestas patrias, donde todo el mundo hace eventos y todos podemos tocar. Y el verano, que es enero, febrero, diciembre, enero, febrero, que son como las fechas importantes. Entonces todo eso se cae nuevamente. O
sea, como que bajaron todos los conciertos, ya no se pueden hacer mucho. Entonces, como que todo se fue a piso y otra vez la gente está pensando reinventarse, todos vuelven a vender los instrumentos, es algo un poco loco. Yo creo que ha costado salir. ¿Por dónde salió adelante? Yo creo que, bueno, la gente se lanzó a hacer algunos shows streaming, pero sobre todo, como decía adelante, las bandas más pequeñas. O sea, no sé, mira, no sé, yo te voy a poner ejemplos súper cercanos. O sea, los Juana Fe son una banda grande, muchos músicos, tocamos ahí, pasamos por distintas épocas, pero cuando está todo muy bien, tocamos 9, 10 músicos. Cada uno de ellos tiene sus proyectos individuales también. A lo que les fue bien eran los proyectos individuales. O sea, no sé, Pablo Moraga, que es uno de los vocalistas de Juana Fe, que ahora está viviendo en Medellín, él hacía en Santa Elena. Se casó con con una mujer colombiana de allá de Medellín cuando nosotros fuimos para allá en alguna gira y todo. Y se fue a vivir allá. A propósito, cuando empezó la pandemia, aprovecharon de vivir allá. Y él hacía conciertos online por Facebook y se metían, no sé, 200 personas y pedía colaboraciones. Nuestro acordeonista, Cristi González, que es tremendo acordeonista, te lo recomiendo, Diego, por ahí se puede disco. Cristi González. También hacía show, se conectaban, no sé, 300 personas y pedían colaboraciones. Y así se empezó a mover, con mucha gente guitarreando desde sus casas. Y vi que eso, o sea, por ahí se empezó a mover mucho. También recuerdo a la Sofía Viola, que nosotros somos bien amigos de ella, que hizo un programa que se llamaba Por la Galería, donde invitaba a artistas a conversar, a mostrar música y todo. Y por ahí se movió, pero con una cosa, o sea, muy pequeña, muy íntimo también, como que se volvió a la intimidad de la música. Y también yo creo que en las composiciones, cada persona trabajando en su casa, inventando proyectos diferentes, surgieron muchas cosas nuevas. Nosotros intentamos hacer algunos conciertos también, como les decía, nosotros tenemos un estudio de grabación que se llama La Maquinita, que está ahí en Santiago, que si alguna vez vais, Diego, para Santiago tenéis que pasar por ahí porque es muy bonito. Buenísimo, sí. Y abierto ahí para que toda la gente de toda Latinoamérica que cuando pasa por Santiago vayan para allá. Y hemos hecho grabaciones con distintos artistas. Empezamos por ahí a hacer algunas grabaciones, pero había mucho miedo también. En el 2020 había harto miedo, así como que, no sé cómo habrá sido en otros países, pero en Chile estábamos muertos de miedo. O sea, como que no te podías juntar con nadie, estabas ahí con la mascarilla, te tapaba toda la cara. Entonces meterse en un estudio de grabación era dificilísimo. Después se fue relajando y la cosa empezó a retomar un poco. Pero la verdad que como que todavía no tenemos muy claro para dónde va a ir esto, ¿cachai? Como que no sabemos en qué se va a convertir. O sea, lo que tratamos de hacer, y yo creo que es tratar de agarrar o de subirte a la corriente. O sea, para donde esté yendo el asunto hay que tratar de componer por ese lado. Si hay que achicar las bandas, bueno, achicamos las bandas, vamos por ahí. Si hay que comunicarse a través de este tipo de eventos online como los que estamos haciendo ahora, bueno, habrá que hacerlo por ahí. Todo tiene sus cosas valiosas. O sea, yo he tenido la suerte de participar en varios encuentros como estos, que quizás antes para poder tenerlo, para poder tener una conversación con el Pedro, con Diego, contigo, Rocío, había que viajar y encontrarte. Ahora uno puede informarse de muchas cosas en este tipo de conversaciones y creo que por ahí he ido creciendo. Pero la verdad que me ha costado ver de qué se está tratando todo ahora. O sea, como que no tengo la perspectiva de saber lo que está ocurriendo porque lo sabes solo online. Y lo otro que hacía, que era salir a conciertos, viajar y empezar a informarte de lo que estaba pasando en otros lados, como que todo ese mundo de comunicación con lo real se perdió. Y uno trata de encontrarlo. No sé, Pero ahorita, ¿cómo está la situación allá en Chile? no, difícil. O sea, mira, se había levantado, ponle tú, septiembre, octubre, noviembre, estaba bien. O sea, empezamos a programar conciertos rápidamente. Se podían hacer conciertos. Empezamos a hacer conciertos, a movernos y todo, pero como que me pasaba a mí, yo hablaba mucho con los managers de algunas otras bandas, que estoy como en un chat así de WhatsApp con los managers de las otras bandas y todo, que fue súper decepcionante cuando el Omicron creció, porque en otros países también creció, pero aquí creció, se asustó todo el mundo, y tú venías trabajando y habías vuelto a armar el equipo, a llamar a todos los músicos, a volver a ensayar, a preparar un nuevo espectáculo, empezar a proyectar cuándo salen los discos, no sé qué, y de nuevo a guardarse, y como yo les decía, enero y febrero es en el momento en donde nosotros juntáis plata, o sea, trabajáis, le pagáis a todo el mundo bien, y la gente cree en tu proyecto, en lo que estáis armando y no sé qué, y ahí se junta la plata un poco para el resto del año, y eso desapareció. Entonces,
ahora en este febrero que se murió, que no sé, po, yo les digo, en febrero con los Juana Fe, en las épocas buenas donde había muchos shows, nosotros tocábamos 30 veces, 40 veces en el mes. O sea, y eso que decía Diego, no sé si así nosotros hacíamos 8 por noche, pero claro, así shows largos, 2, 3, ¿cachai? De 45 minutos, 1 hora, y tenéis que moverte al otro pueblo, y era súper frenético, fue febrero, donde tú contáis la plata para el año y se murió. Po. Entonces, se ve como un... O sea, la mayoría de los músicos que participan de esta movida de la música tropical, que es, como les decía, en Chile son bandas grandes, no hay bandas pequeñas de eso. O sea, no se usa tanto con formato electrónico, por ejemplo, no se usa tanto para la movida tropical, no ha explotado mucho por ahí. Va por otros lados la música electrónica acá. No hay bandas como, no sé, El Frente, que ocupa como bases detrás, o no existe, o sea, es la banda gigante. Lo que yo sé, bueno, y son músicos, la mayoría de esos músicos que trabajaban en ese ambiente, hay gente que se dedicó a estudiar en escuelas de música muy profesional, que se suman a los compositores, tocan con sus partituras, no sé. Esa gente está toda haciendo clases, pero todo lleno de clases online, que es lo que más se está haciendo. Pero ya, no sé, como les decía, la mayoría de mis amigos, todos vendieron algún instrumento, como tuvieron que ir cambiando esas cosas, y me incluyo también, o sea, como que de repente el mes que se supone que vais a ganar la plata tocando, que es muy diferente a como te ganáis la plata haciendo clases, no sé, claro, tenéis que empezar a cambiar. Entonces, yo creo que acá, en verdad, como que el ambiente es bien apesumbrado, ¿sí? Está bien pesimista. Pero ahora está cerrado todo, ahora no se pueden hacer conciertos en vivo. Hacer conciertos, pero muy pequeños. Como yo te decía, como que se hacen cosas que organizan productoras grandes que traen artistas de afuera, y esos son los que pueden como responder a los aforos. Pero las bandas de acá en Chile, esta orquesta, dependen de que te contrate a alguien para que tú hagas el show. Y esa gente que contrata, que son los municipios, que son cosas del gobierno y todo eso, suspendieron los shows. Entonces, como que toda la movida que alimenta toda esta movida tropical grande que hay, o sea, que es grande y que son muchos músicos, se corta con eso. Entonces, es difícil cómo se va reinventando. O sea, la verdad que el primer año yo me la sufría bastante porque no sabía bien a qué me dedicaba ahora, así como que estaba acá en la casa, así, no sabía a qué me dedicaba, bueno, qué soy ahora. Y después con el tiempo ya uno se va dando cuenta que claro, tenés que moverte por otros lados, que te vas reinventando, el tipo de música que vayas haciendo. Yo espero o por lo menos nosotros estamos programando conciertos para marzo, abril, en fin, esperamos que retome de una u otra manera. Pero el golpe a la escena chilena de la pandemia, la escena chilena tropical, fue súper fuerte porque dependía 100% de los conciertos en vivo masivos. O sea, como tú decís, Pedro, que dice, no sé, la gente no se mantenía con un show en un bar. O sea, eso lo podía hacer un par de veces en el mes y hasta ahí llegáis, pero no mantenía esta estructura grande de bandas grandes. Claro. Se mantenía con muchos shows en distintos lugares y eso desapareció. Y puede que retome, por supuesto. Pero siempre va a ser así, pues. O sea, mientras dure la pandemia va a ser así. Y eso yo creo que está generando un cambio profundo en el estilo, en cómo va a cambiar el estilo musical, sobre todo de la movida tropical. Estoy esperando un poco a ver qué va pasando. En el caso de nosotros, no sé, con Juana Fe o cosas así, nosotros hemos ido achicando, cada personaje armó su proyecto más pequeño. Entonces, como que creo que yo la verdad que estoy de espectador viendo para dónde se mueve y segundo, para dónde se mueve uno va proponiendo cosas. Más, nada, pero bueno, sí, yo imagino, claro, en Chile, claro, con estas sonoras que son unos grupos de muchas, sí, muy numerosos, yo sí estoy a la expectativa de a ver cómo va a ser ese retomar y ese seguir andando y seguir pachangueando, porque seguramente pues no va a terminar acá. Tenemos los anticuerpos cumbieros, así que seguramente seguiré sabiendo cumbia por muchos años más. Pedrito, acá, ¿cómo es la cosa? También en esto, sí nos puedes contar un poquito, si están planificando con tus proyectos alguna producción discográfica, cómo la planifican en medio de todo este caos pandémico. Sí, bueno, sí, acá también, digamos que se trastocó mucho
todo el quehacer musical, ¿no? Porque pues nosotros veníamos muy acostumbrados a hacer fiestas, que si bien no eran muy grandes, pero pues sí podían llegar unas 80 personas, 100 personas, y es algo que digamos que alimenta mucho la escena y alimenta mucho como el tejido social en la ciudad. Entonces cuando llega la pandemia, pues cierra todo y, y obviamente todo este tejido se empieza a desmoronar. Entonces, digamos que ha sido ahorita desde que volví a abrir la ciudad y los bares y las salas de conciertos, que estamos hablando como tal vez desde, no sé, noviembre o octubre que se volvió a abrir todo. Rosy, como qué año, sí, como qué mes fue, ¿cierto? Sí, octubre. Bueno, igual acá, digamos, nunca nos guardamos porque hubo un estallido social, entonces digamos que claro. la pandemia nos agarró en las calles también. Claro, pero bueno, sí, más o menos se abrieron los lugares en noviembre. En noviembre, pero sí, eso es verdad, ¿no? Que si bien estábamos en pandemia y todos los sitios estaban cerrados y no se podían hacer conciertos en vivo, todo el mundo se volcó a las calles en un estallido social sin precedentes. Entonces empezó a haber música en las calles y empezaron a pasar cosas en las calles que también estuvieron muy interesantes, ¿no? Y se empezaron a crear nuevos colectivos también de eso, ¿no? De música en las calles, en las marchas. Nosotros con Jenny hacemos parte de un colectivo que se llama La Segunda Línea y que ha tenido un proceso bien bonito de componer y hacer música para las movilizaciones. Entonces, sí, eso es algo que digamos está muy aparte y muy al margen del capital, es decir, de la cuestión de ganar billete y de, digamos, hacer un proyecto viable económicamente, sino que ha sido más como una cuestión activista de estar en las calles, pero igual ha sido muy, muy interesante. Y también, pues, digamos, con estos proyectos, también han empezado a suceder cosas ya de autogestión y de poder financiar estos procesos, que eso también ha estado bien interesante, que sí finalmente se pueden financiar y si uno le encuentra la comba al palo, pues sí se pueden ser, digamos, sostenibles a futuro. Y bueno, y con los proyectos musicales con los que veníamos desde antes, pues como les decía, se bajó mucho el trabajo en bares y salas de conciertos, y también normal, se empezó a gestionar pues todo lo que fueron los streamings y conciertos virtuales, pero yo creo que esto, pues si bien sí generó un flujo de dinero, pues que salvó la patria, en unos meses, pues realmente como que no se genera esa conexión con un público, ni se genera una verdadera, digamos, sí, no se genera esa conexión vital que es tan importante de la música en vivo, ¿no? Entonces, pues como que hicimos varios de estos, no sé, tal vez unos 10 conciertos virtuales con diferentes convocatorias del Estado que salieron, ¿cierto? Con el Ministerio de Cultura o con la alcaldía, con una cosa que se llama IDARTES, pues sacaban estas convocatorias abiertas de hacer conciertos virtuales, uno aplicaba, entonces se ganaba unas, otras no, y bueno, digamos que sí salvó un poco por la cuestión monetaria, sí salvó un poco ahí la patria, pero no, yo creo que eso realmente en términos ya de construir público y de construir una conexión con tu público, eso no, realmente no es mucho lo que pasa ahí. Ahora, digamos que desde octubre ya se han venido retomando los conciertos en vivo, las fiestas, y yo siento que, pues si bien ha sido difícil ese arrancar otra vez, porque la gente pues ya venía de mucho tiempo de estar encerrada y pues también no tienen plata para pagar un cover, entonces no ha sido tan fácil retomar, pero pues ahí estamos en esa tarea de volver a hacer conciertos, las salas y los bares, digamos amigos, pues están también en eso, volviendo a abrir, volviendo a armar el crew para poder tener una puesta en vivo buena, con buen sonido. Entonces, pues ahí está Matic Matic, que es un bar
muy cercano en donde tocamos regularmente. Estamos volviendo a hacer toques. Latino Power, que es otro sitio muy cercano acá en Bogotá, sitio ya más grande, donde le caben unas 400 o 600 personas, que pues es difícil, ¿no? Antes era más fácil llenar estos sitios. Hoy por hoy, digamos que toca volver a hacer, digamos, para que la gente salga a la calle, como que toca hacer todo un trabajo muy fuerte de promoción. Pero sí, poco a poco ya se está volviendo a activar la circulación, tanto en Bogotá como en otras ciudades. Entonces, digamos, con el Frente fuimos a tocar hace poco a Bucaramanga, que es una ciudad, digamos, intermedia, cerca de Venezuela. Y bueno, ahí hay un bar que se llama El Municipal y hubo lleno total. Tocamos con Edson Belandia, con Belandia y La Tigra, que es otra banda muy, muy buena de acá. Entonces, pues sí se ve que la gente, como que sí hay unas ganas de que vuelva la música en vivo y el público que consumía esta música sí está ávida por volver a los conciertos, ¿no? Entonces, pues toca, es eso, como volver a poner un show bueno, como no dejar que esta coyuntura nos dañe la puesta en escena ni nos dañe el buen sonido de los conciertos en vivo, sino cuidar eso para que el producto sea bueno, los productos musicales que saquemos pues sean buenos. Y bueno, también por el lado de las giras, pues eso también se vio muy afectado. Nosotros veníamos de un ritmo de giras en Europa muy activo, regularmente íbamos a tocar varias veces a Europa con los diferentes proyectos, y apenas empezó la pandemia, pues eso fue lo primero que se cayó, ¿no? Digamos que los bookers con los que nosotros trabajamos en Europa, que eran agencias de booking que tenían, digamos, un catálogo de artistas muy grande, y todavía lo tienen, un catálogo de artistas muy grande, y conexiones con festivales y salas de concierto en Europa, pues se quedaron sin trabajo, digamos que no podían hacer nada. Entonces también empezaron a prescindir de gente y finalmente quedaron 1 o 2 personas trabajando ahí en esas empresas. Yo estoy soy muy cercano a un booker que se llama Earthbeat, que es con la empresa de booking que hemos venido trabajando hace varios años, y pues ellos nos decían que estaba muy, muy duro todo porque pues no tenían cómo sostener su empresa, ¿no? Y si bien, digamos, en esos países pues hay un apoyo estatal, pues, digamos, importante que no se ve en estos países, pues el hecho de que se haya caído todo y que se hayan cancelado tantos festivales y tantos circuitos de música, pues hizo que obviamente el mercado de la música en vivo y de las giras pues se cayera. Entonces, como que hasta ahorita se está retomando. Nosotros logramos hacer una gira el año pasado, en octubre, con el dúo Chúpame el Dedo, que es un dúo que tenemos con un amigo que se llama Eblis Álvarez, pero solo somos 2. Entonces, eso fue lo que logró, el hecho de que solo fuéramos 2, fue lo que hizo que se pudiera hacer, porque es muy fácil digamos, la movilidad y la logística, pues se hace mucho más fácil que con una banda más grande. Pero teníamos giras cuadradas con Romperrayos. Se nos cayeron 2 giras en el 2020, con el Frente Cumbiero también se nos cayeron giras 2020 y 2021, tanto Europa como teníamos una gira en Japón para volver al Fuji Festival. Todo eso se cayó y no se sabe cuándo pues se pueda volver a retomar eso. Y además que muchas de las giras que estaban programadas se fueron como posponiendo y reprogramando. Entonces, como que nos decían, bueno, no se pudo hacer la gira en mayo, pero entonces la vamos a reprogramar para septiembre, que en septiembre ya va a estar todo abierto, supuestamente. Y resulta que no, que en septiembre tampoco. Entonces, la gira que estaba en mayo se cambió para septiembre, y en septiembre no se pudo hacer, pero entonces los sitios de música en vivo que ya habían cuadrado cosas en septiembre, entonces reprogramaron para febrero, y todo se fue corriendo y se va corriendo. Entonces, ahorita como que está muy difícil cuadrar una gira, porque como que hay muchas giras, están como todas juntas, y
y están esperando que les den espacio en las salas de concierto. Entonces, bueno, finalmente ahorita sí tenemos ya como confirmada una gira en mayo con los Pirañas por Europa, luego de Frente Cumbiero en junio y de Romperrayo en septiembre, que parece que ya todas estas giras ya como que tienen luz verde, pero ha sido un viacrucis porque se corre todo y como que han sido tiempos bien difíciles para poder cuadrar giras y shows en Europa también. Bueno, no sé si entre ustedes quieren también generar preguntas, ¿tienen alguna pregunta que hacerse entre ustedes en todo lo que hemos conversado con esta situación de la cumbia pues en la actualidad? Sí, pues a mí me parece muy interesante, digamos, el tema de la música tropical, ¿no? Que acá en Colombia, digamos que tuvo pues, un auge muy grande, digamos, del porro y la cumbia, ¿sí? De orquesta, del merecumbé, de todos estos ritmos, la gaita de orquesta, que fue pues como muy importante con las grandes orquestas, pero que luego también se vivió un fenómeno en donde los formatos se achicaron y ya no eran orquestas de 20 músicos, sino que empezaron a ser como pequeñas orquestas de 10, 12 músicos, y digamos que también los ritmos fueron cambiando un poco. Entonces, por lo menos acá en Colombia, de las grandes orquestas luego se pasó a un sonido que se le llamó chucu-chucu, ¿no? Que digamos que entró luego en desuso porque digamos se volvió muy repetitivo, ¿no? Como que empezaron a exprimir demasiado el mismo ritmo, ¿cierto? Y entonces eso generó que como que fuera cayendo un poco como tanto la calidad, digamos, musical y digamos la cuestión ya de arreglos y eso, pero también como que en el público general ya empezó a sentirse como ya cansado ese sonido, y entonces ahí entró, digamos, la salsa entró luego pegando muy duro, el merengue, y estas orquestas empezaron también como a incorporar, digamos, y a tocar, digamos, estas canciones de merengue y de salsa que estaban sonando, y ahí como que se terminó de dibujar el sonido ese de orquestas que venía de atrás, ¿no? Pero me parece muy interesante que digamos en Argentina sí haya habido una continuidad de un sonido, ¿cierto? Yo siento que acá en Colombia no se logró esa continuidad, sino que como que se empezó algo nuevo. Y de pronto ahora es que se puede empezar digamos que las orquestas tropicales que siguen tocando, pues son orquestas que parecen de los 80s, ¿cierto? Que no, como que no incorporan cosas nuevas en su repertorio ni en su sonido. Cosa diferente que acá ha pasado en otros países, ¿no? Como en Chile y en Argentina. Entonces me parece interesante cómo es en otros países que ese sonido sí tuvo una continuidad en términos de contenido y estéticos. Sí, es verdad, es verdad. Acá en Argentina como que todo el tiempo se está buscando reinvertir los sonidos, es más, ahora lo que se está escuchando, pero por todos lados acá, que surgió con la pandemia, es un ritmo que le llaman acá cumbia 420, ¿sí? O sonido cumbia RKT, también le llaman. Hay un muchacho que se llama Elegante, que está hasta en la sopa, acá lo ves en la tele, pero suenan los temas de él en todos lados. Tiene 20 años el muchacho y está rompiendo todo acá, suena por todos lados. Es una especie de fusión, no es cumbia, es una cumbia fusionada con reggaetón, tiene algo de trap. Claro. Sí, y la verdad que acá en las redes sociales y en la televisión, en la radio, suena a morir acá, como se dice, la verdad que la está pegando fuerte, tocando en estadios, todos, por todos lados, Elegante. Así que, claro. Y es el avance, digamos, de la cumbia, cómo se va evolucionando acá, cómo se va modificando, cómo le van buscando la vuelta y cómo va logrando sonidos nuevos, ¿no? Que
cumbiero viejo, como le decimos acá, un cumbiero de la vieja escuela acá, que escuchaba cumbia en los 90, en los 2000 lo escucha y dice, esto no es cumbia, lo que hace este pibe, no, esto es otra cosa. Pero la juventud y la gente de ahora, de 20 años, de jóvenes, están con eso y les gusta y se escucha mucho acá. Y sí, va variando siempre, van saliendo cosas nuevas y se van reinventando. Eso sí es verdad, acá pasa mucho eso. Que tiene que ver un poco también, yo pienso, como con la masividad que logran algunos estilos, como por ejemplo la cumbia villera, que es algo que se movió por un montón de partes. Ya no depende tanto o la música como las cumbias, y cómo va evolucionando, no depende tanto de lo que queramos hacer los músicos, o de lo que nos llama la atención nosotros los músicos. O sea, te puede gustar muchas cosas, querer fusionar en un montón de partes, pero también depende de lo que la gente quiere escuchar. Y yo creo que y así va avanzando la evolución musical en este tipo de cosas. O sea, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? Si la cumbia es algo que la está escuchando mucha gente y después entra, no sé, los formatos como la cumbia villera, que a mí lo que me interesó mucho de la cumbia villera era que había un pad electrónico tocando las percusiones, que me parecía que era el llamador, buenísimo, sí. buenísimo, y el ritmo era diferente, era un poco más atresillado el güiro, y donde entraba el llamador, donde lo ponían, era algo muy particular, y eso, que a la gente le gustara mucho, y que después ya empieza a entrar el trap y el rap en Argentina, que está muy potente, con artistas súper buenos, y niños, casi niños, haciéndose muy famosos, y la gente quiere escuchar eso, y la música evoluciona hacia allá, pues, y van saliendo cosas cada vez más interesantes. Lo mismo pasa acá, o sea, aquí lo que se necesitaba, ¿por qué las orquestas de cumbia, o que no es tan cumbia, ¿cachai? Pero, ¿cómo creció? ¿Por qué crecieron? Porque los municipios necesitaban gente que animara fiestas para 20.000 personas. De eso se trataba. Entonces tú no podías salir a hacer cualquier música. Y no podías entrar como experimento, no sé, a nosotros los Juan Fe nos encanta experimentar y hacer cosas raras que a la gente, por lo general, no le gustan. O sea, hay muchas cosas que no sé, hicimos un tema con Curupira, por ejemplo, cuando pasaron por Chile, que es una cosa que nos encanta a nosotros, pero no lo podemos tocar en vivo. Claro. Que yo creo que para este tipo de fiestas, que te contratan para que tú animes una fiesta para 20.000 personas, que quieren disfrutar nomás, y escuchar la canción que es famosa. No quieren escuchar, uy, qué linda la fusión que hacen estos músicos, no es tan así. Y creo que esa presión o ese papel que empezó a jugar la cumbia como algo muy masivo, hace que la gente tenga un papel importante en cómo se va moviendo la música. Y lo que tú dices, o sea, el estilo musical que se va gestando en cada uno de los países, y por qué se va manteniendo, también depende de lo que la gente está pidiendo que se mantenga. Y creo que de repente cuando uno hace música, o en esta época donde uno está haciendo harta música dentro del estudio de grabación, o en tu casa, donde no tenías la respuesta del público, van pasando otras cosas musicalmente. Por eso yo también decía que estoy medio perdido ahora, porque la cumbia depende mucho del goce de la multitud. Y eso va definiendo el estilo musical, por dónde se va moviendo la evolución musical. Más allá de que, obviamente, los músicos tenemos mucho que decir, por supuesto, y que proponer. Pero es la respuesta del público también la que, por lo menos acá en Chile, como yo lo he visto, la que te va sometiendo. O sea, como van midiendo qué tipo de cosas puedes tocar en vivo, qué cosas no puedes tocar en vivo. O cuál es la música que vaya a difundir masivamente. Te va sometiendo un poco. Eso. Es verdad, uno no puede renegar del gusto del público, de la gente, porque es lo que marca la vara y pone... Claro. Escucha lo que va. Yo creo que hay mucha gente que dice, no, esto... La cumbia villera pasó mucho acá cuando comenzó. Fue muy criticada, pero en los medios masivos, en la televisión, se hablaba de la cumbia, que la apología, la droga, el delito... Y así todo, el público lo siguió eligiendo y se siguió escuchando y se ramificó y se fue para otros países y ahí está todavía presente. Yo les quería hacer una consulta que a ustedes, ahí hablamos un poco de la escena del trap acá en Argentina, del trap y del rap que está muy fuerte, con muchos artistas muy talentosos, muchos chicos jóvenes que la rompen. Y lo que yo veo entre ellos, que hay mucha unión entre ellos mismos, mucha unión, hacen muchos temas
se colaboran entre ellos. Colaboraciones. Sí, mucho, están unidos completamente y están allá arriba y creció mucho y la están rompiendo. Y acá, en la cumbia yo noto, donde nosotros estamos ahora moviendo en el circuito más de bandas que la vienen peleando abajo, autogestivo, cooperativas, entre bandas sí noto que hay una unión buena, que se armó también ahora a causa de la pandemia y de que estuvimos parados, también se generó como un cooperativismo entre nosotros y una unión, hicimos un grupo de cumbieros organizados y Qué bueno. tenemos un grupo de WhatsApp donde nos hablamos entre nosotros, donde nos ayudamos publicando en nuestras historias de Instagram cosas de otras bandas y fechas y así, nos damos una mano entre todos para que esto sea como más grande. Eso es muy bueno también. Entonces se generó en la pandemia y siempre hubo igualmente entre las bandas. Acá en Argentina hay como, yo lo he dividido en cuatro zonas que son en Santa Fe, en Córdoba, en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires, donde están la mayor cantidad de estas bandas autogestivas, digamos, que está creciendo y hay como unión entre estas bandas. A lo que viene mi pregunta es cómo es allá, porque en la movida tropical de más antes, que él le comentaba de hacer muchos bailes a la noche y de andar, era increíble como la guerra que había entre bandas y la envidia y digámosle, no sé, todo el aceite, mejor. acá le decimos aceite. Aceite, sí, acá se odiaban entre bandas, no sé cómo está así ahora, pero sí, generalmente siempre hubo cero unión ahí en eso. En cambio, ¿cómo se vive allá eso entre las bandas? ¿Cómo se lleva? Bueno, acá en Colombia, bueno, en Bogotá por lo menos, pues yo siento que hay un colegaje bien importante entre los músicos. Y también pues hay muchos músicos que comparten proyectos musicales, es decir, que tocan con varios proyectos y que eso no impide que, digamos, que todos los proyectos vayan paralelamente creciendo y desarrollándose. Y también, digamos, que pues hay ejemplos de proyectos muy interesantes como, digamos, de la orquesta La 33, que es una orquesta de salsa que lleva muchos años, que arrancó también como año 2000, y se ha mantenido, digamos, siempre tocando, siempre grabando, se han vuelto muy masivos, o sea, tienen un tema que es la Pantera Mambo, que se volvió, digamos, súper masivo acá radial, en todas las orquestas, en todas las emisoras de salsa, y ellos también, pues desde un principio, plantearon un negocio así, digamos, tipo cooperativa, ¿cierto? En donde todos son socios y digamos que todos van aportando y les ha funcionado muy bien. Entonces, ese me parece que es un ejemplo de negocio y de cómo desarrollar un producto musical bien interesante, el proceso de la 33. Y también, pues ellos, digamos que los diferentes integrantes, pues también colaboran con otros proyectos. Entonces, yo siento que en esta escena, que es también una escena independiente, autogestionada, que no tiene, digamos, apoyos de grandes sellos disqueros, sino que, digamos, sacan sus discos de manera independiente o con sellos discográficos pequeños, independientes, sí se da ese colegaje y se da ese espíritu colaborativo entre los proyectos. Igual creo que todavía se puede seguir puliendo eso, ¿no? Se puede seguir fortaleciendo eso porque, pues, por más que sea, pues venimos digamos que fuimos creados muy desde pensando que son las iniciativas individuales las que funcionan y que pues uno tiene que ser muy individual en sus proyectos y dedicarse a su proyecto, digamos, muy enfocado en lo de uno, pero también sin decirles o sin ser muy abierto al momento de compartir tu forma de hacer las cosas, porque de pronto te van y te quitan la silla cuando, ¿cierto? Entonces, creo que todavía tenemos mucho que aprender en el sentido de que
es en colectivo que podemos ir creciendo como escena, ¿no? Porque lo que uno ve es que, pues que sí, que alguien la pegó con un disco y que fue esa persona que se lo inventó en su casa y le metió una plata y ya, y entonces la pegó con ese disco y se hizo millonario. Esos son los ejemplos pues que se ven, ¿no? Y digamos pues que está bien por esa persona que haya logrado ese éxito, pero también como escena y como colectivo y como comunidad, pues todos vamos ayudándonos y mejorando la situación, que no sea solo uno y que no sea solo como estrellas así fugaces que vayan lográndolo, sino como entre todos logramos ir mejorando la situación. Y en Chile, Jaime, ¿cómo ves las bandas, la unión? Mire, yo creo que cada generación ha tenido sus maneras de enfrentarlo. O sea, no sé, yo siento que Chile, como les comentaba, tiene algunas cosas particulares, como que no hay una industria tan grande. Siempre la música independiente ha tenido mucha voz. Está bueno. O sea, siempre, siempre. O sea, los grandes referentes nuestros son independientes. No sé, Víctor Jara, Violeta Parra. Quizás los prisioneros no tanto, ¿cachai? Porque invirtieron plata en ellos para que pudieran sacar los discos en una época que era imposible. Porque no había como una escena que por la dictadura y todo eso. Pero siempre la música ha venido, claro, desde un rollo de harta crítica social, relacionada mucho con la política. O sea, como que la música independiente siempre ha tenido ese rollo. Aparte del goce y esas cosas. Claro. Entonces cada época ha tenido cosas diferentes. Ahora los muchachos, no sé, de las bandas más tropicales, que son más jóvenes que nosotros, o que mi generación, colaboran mucho también en las creaciones. O sea, tú te podés topar que el productor musical de tal banda también es el productor musical de la otra y no sé qué, y porque los tipos somos amigos y jugamos a la pelota, jugamos fútbol juntos, como que existe una comunidad. Y que esa comunidad que existe se refleja de distintas maneras a medida que van pasando los años. No sé, uno de los eventos que más me gustó a mí a propósito de esto de compartir era que en la época que a nosotros nos tocó partir, que debe haber sido como a principios de los 2000, la industria chilena había tenido un momento en donde habían llegado sellos grandes a invertir y que se fueron, que duraron, no sé, 10 años y se fueron. Entonces no había cómo sacar música. Y nosotros teníamos un espacio cerca en el barrio donde nosotros trabajamos, que es el barrio Brasil, el barrio Yungay también, son barrios que están en el centro de Santiago, que era el Galpón Víctor Jara, que era de la Fundación Víctor Jara, que habían puesto un galpón muy bonito, o sea, estaba en el centro, cabían 500 personas. Entonces lo que se hacía en esa época, y que quedó como una cosa que se hace constantemente, es que una banda convoca, X, no sé, ponle tú, Juana Fe convoca, hace un concierto y van a Chico Trujillo a tocar a ese concierto, pero el dinero era para Juana Fe. Hizo mucho. Qué interesante. Todavía se hace. Entonces tú vas y apoyáis y el dinero después se devuelve la mano. Claro. Es bueno que un concierto en el Galpón Víctor Jara te permitía a ti terminar ese concierto y después irte a grabar un disco con esa plata. Entonces era importante, era un aporte importante y se hacía mucho. O sea, las bandas inventaban eso. Tú ibas a tocar gratis, bueno, te pasaban un poco de plata para poder pagar los técnicos, en fin. Claro. Y la banda, no sé, había una banda muy buena que se llama La Mano Ajena, que no era tropical, era un poco más de klezmer, música gitana, que era una banda con la que tocábamos mucho nosotros en esa época, que pagó una gira europea con eso. Se fueron con sus pasajes y fuimos a tocar todas las bandas. O sea, tocado Chico Trujillo, Juana Fe, Emoción. Y eso que como que fue quedando. Y creo que ahora también se vive muchas, o sea, te llaman para ofrecerte eso, oye, vengan a tocar, queremos grabar el disco, y no sé qué, tú vas y tocas gratis. Creo que claro, supongo que no lo inventamos nosotros, supongo que viene de antes, como les decía, como que en Chile hay una cultura de la colaboración entre los artistas súper potente, que ha existido hace muchos años. No es que yo quiera decir, oye, que en Chile somos tan colaboradores ni nada de eso, hay un montón de cosas que no, por supuesto, pero en eso como que nosotros nos sentimos herederos de eso, como que ha venido de antes y se sigue inventando. Y esta cultura que se hace ahora a propósito del trap, el rap, y de hacer featuring entre las bandas, que todos se junten,
creo que la movida tropical lo ha agarrado bastante bien también. Nosotros somos más viejos y somos más mañosos, quizás no nos juntamos tanto, pero Claro. cosas de y de pesado, ¿cachai? Pero no por no tener el ánimo colaborador, la verdad que no tiene que ver tanto con eso, ¿cachai? Como que tiene que ver con otras generaciones, qué sé yo. Pero también está que, por eso decía, cada generación lo refleja de manera diferente. O sea, pero ese espíritu de que si no es en comunidad no va a resultar, nosotros lo tenemos súper presente. O sea, es en comunidad. O sea, Claro. y esa es la única manera, o sea, y tú lo veis, pues, te dais cuenta que las escenas independientes que surgen son las que trabajan en comunidad, cada una a su manera. Yo soy muy admirador del trabajo que haces tú, Pedro, con el Mario, con Eblis, escucho mucho las Sí. bandas que tienen y todo y eso, que existan esas bandas, que se compartan los músicos, que salgan proyectos, que quizás no son bandas, pero son proyectos, que sale, no sé, el disco que hicieron de Carmelo Toro Los Toscos, por ejemplo, Claro. cosas, y tú te vas dando cuenta que son la fusión de personajes que crean cosas y que están trabajando juntos y que hay un lenguaje que empieza a surgir finalmente después de un tiempo por esa colaboración y por espacios físicos que permiten que la gente se junte, como Matic Matic, por ejemplo, que cada vez que yo voy a Bogotá paso para allá, a tomarme un guaro o cualquier cosa y a ver la banda que haya. Y siempre que tú vayas a ese lugar, aparece alguno de los personajes que ves saliendo en los discos que te gustan. Claro. Creo que esa escena, ahora los muchachos que la hacen de otra manera, que la hacen existir de manera virtual, que creo que es la gracia que tienen, y que se junten Claro. y que toda la gente vive ese junte de manera virtual, creo que es una manera más de mostrar cómo la comunidad es la que logra que se hagan conocidas la escena y que cambie un poco también el contexto cultural. Una persona sola, claro, si tiene un gran hit, quizás puede ayudar a que las cosas cambien porque la gente le pone el ojo a algún sonido nuevo que sacó, pero en verdad para que salga ese hit, lo más probable es que tenía que haber una comunidad detrás donde el personaje se formó. Claro. En fin, Total. un espacio donde tocar, una conversación con la que tener, o sea, los espacios físicos, quizá ahora los virtuales son muy importantes, yo no los conozco tanto, pero los espacios físicos donde se junta una comunidad de artistas, yo creo que son fundamentales para levantar escenas. Claro. Pues acá en Colombia, pues digamos en Medellín hay una escena gigantesca de reggaetón, ¿no? Y son también todos pelados, muchachos muy jóvenes que empezaron a hacer música y que se reunían en un sitio y como que hicieron un estudio de grabación y hacer beats, tal, y luego pues se volvieron súper exitosos, ¿no? Y de ahí pues salió Karol G, J Balvin, tal, todos ellos que son pues ahora multimillonarios, pero también nació de eso, ¿no? De juntarse ahí en el barrio a hacer música. Claro, como acá en No se puede Argentina, negar. acá en Argentina estaba el Quinto Escalón, que era raperos en una plaza al aire libre a hacer freestyle, a rapear. Empezaron siendo 15 chicos, 15, 20, y así fue creciendo y empezó a ir gente y creció el Quinto Escalón y se hizo enorme. Y después ya empezaron a entrar las competencias de Red Bull y competencias más grandes acá en Argentina. Y de ahí salieron ahora también gente como Trueno, Nicky Nicole, todos raperos Buenísimo, claro. que la están pegando. Bizarrap, que es productor donde graba mucho de estos chicos. Y la verdad que sí, es una unión que tienen que bárbara. Que yo pienso también que va por ahí la mano, por trabajar juntos, Claro. por mantenernos unidos y por ahí yo calculo que eso va a ayudar mucho. Y es algo que también que va creciendo latinoamericanamente, ¿eh? O sea, yo lo veo como que hay un espíritu de que pase eso. No sé, nosotros intentamos hacerlo en La Maquinita, o la casa ahora que no me acuerdo cómo se llama, Mambo Negro, la casa donde... Mambo Negro, claro. Y tú veis que acá son Rompepera, que pasaron por ahí hace poquito, como que eso exista. Claro. Creo que va enriqueciendo la música. O sea, y bueno, desde ya los invito, cuando pasen por Santiago tienen que ir a La Maquinita, yo estoy siempre ahí. Y no, La Maquinita es alucinante, es un espacio mágico. Para que pasen, Diego, tú no has ido, yo no te he visto allá, así que tenés que ir cuando paséis por Santiago,
De verdad, es la Gina que te lleve para allá. Ahí, presente ahí, cuando vaya presente. Totalmente. Claro. Bueno, Tenemos que hacer una colaboración juntos. Claro, po, por Oh. supuesto, sí, po, por supuesto, siempre. Claro. Tremenda. Bien. Claro que sí. Justamente es esto del trabajo colaborativo, de cómo articularnos con otros colegas, ¿no? Cómo impulsar el trabajo que están haciendo colegas que también están, digamos, resonando en esa frecuencia en la que estamos, ¿no? Generando música, generando Claro, autogestión, ¿no? Para seguir como transitando diferentes espacios. Esto también es como la intención de la red cumbiera, ¿no? Cómo articularnos desde lo latinoamericano, cómo saber qué está pasando pues, en este caso en Chile, qué está pasando, cómo se está viviendo la escena en Argentina, ¿no? Como digamos, este proceso dialógico, esto de entrar en nutrirnos de conocer de primera mano, bueno, cómo es la movida, qué está pasando, cómo lo están viviendo. Esto es una de las intenciones de la red cumbiera. Obviamente nos encantaría en una próxima tener a México, que es tan importante en toda la escena cumbiera, ¿no? Que también tienen toda una historia y un bagaje diverso también y muy, muy potente que ni siquiera lo dimensionamos, digamos, acá en Colombia, y cómo, digamos, también salir un poco de esta referencia. Claro, la cumbia es un ritmo que aún hoy acá en Colombia sigue siendo tocado en las regiones de una manera tradicional, digamos, pero no podemos museificarlo porque en realidad no podemos no reconocer que ha viajado, que ha mutado y que sigue mutando. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo podemos, digamos, potenciar esta red cumbiera? ¿Qué idea se les ocurre, digamos, cómo podemos seguir haciendo ese entramado, ese tejido entre músicos, gestores culturales, DJ? Porque bueno, acá entra mucha gente, ¿no? Muchos oficios. Entonces, quisiera saber cómo potenciamos esto. Pues a mí me parece que la cultura se crea mucho pues en la informalidad y en las calles y en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que el simple hecho de, pues digamos, por un lado, tomarse la calle y ejercer el derecho legítimo de estar en la calle compartiendo música, cantando, tocando, pues eso ya es algo muy importante que por lo menos acá en Bogotá pues hemos perdido mucho, ¿no? Y pues nos lo han quitado, ¿no? Digamos que en otras ciudades, digamos, si vas a Río de Janeiro o digamos en Buenos Aires, lo he sentido también, o en otras ciudades se siente más la vida en la calle. Creo que acá, por lo menos en Bogotá, tal vez por el frío, por un lado, pero también por la violencia, la inseguridad, y bueno, el conflicto armado que hemos tenido, digamos, por tantos años, una guerra sostenida, silenciosa, que se siente también en las calles, pues eso inevitablemente va golpeando a las personas y pues hace que sea más difícil tomarse la calle y ejercer, digamos, esa cultura callejera. Pero entonces yo creo que en la medida en que nosotros todos desde nuestros puntos pues sigamos tejiendo sociedad, tejiendo ahí desde la calle, desde el barrio, desde los territorios, y que vayamos también hilando y ejerciendo, digamos, esa conexión entre los diferentes territorios, pues seguiremos viendo nuevos contenidos a futuro. Pero es muy importante no perder eso, no perder la calle, la presencialidad, el territorio, porque digamos que lo virtual, como esto es muy chévere, pero pues realmente se necesita tener la base y el caldo de cultivo que pues es, a mi modo de ver, la calle. Yo le podría agregar también que creo que los artistas o los músicos, por
siempre tenéis muchas ganas de que hayan juntes, de que la gente se junta, de fusionar estilos, de juntarte con gente de otros países. Y lo que falta es precisamente este tipo de encuentros, donde los gestores coordinen, los Claro. gestores quieren dar este tipo, como que ese trabajo conjunto entre lo que se puede hacer creativamente, más lo que se puede hacer a nivel de gestión, creo que hay que lograr, como lo que están haciendo ustedes, y tomar un poco la batuta. Que claro, en el mundo de la industria musical la toman los managers y buscan plata, pero si uno está pensando en cosas políticas que tengan que ver con cómo se junta la música, entonces necesitas gestores culturales que estén trabajando profesionalmente detrás. Creo que esa fusión de distintos profesionales trabajando de manera independiente es importante también. Claro. Muy importante. Sí, sí, yo lo veo así también, lo veo por ese lado y de mantener una unión por el lado de la autogestión, como dicen ahí, calculo que la unión y la autogestión es lo que te da el impulso y nosotros ahora valoramos mucho de los logros que tenemos con la banda porque sabemos que lo que nos costó Claro. y como que tiene otro sentido. Yo recuerdo que hará unos 15 años atrás teníamos ya la idea con algunos de los chicos de hacer un proyecto independiente y manejarnos por nuestra propia, pero se nos hacía imposible, se nos hacía casi imposible. Lo que nos dio una mano son las redes sociales y tener una forma de difundir nuestra música que antes, hace 10, 15 años atrás, no estaba. Y más acá en Argentina, que es como que hay un programa de televisión que van todas las bandas de cumbia ahí y es el mismo, los dueños del programa son los dueños de boliches, los dueños de teatros, ¿Sí? y como que se genera un monopolio donde tenés que ir sí o sí, si querés trabajar, entrar en la movida y tocar, ir a pagar para que te difundan en su programa, para que te difundan en sus radios. Claro. Y el negocio es completamente de ellos. Y gracias a las redes sociales podemos lograr difundir lo que hacemos nosotros por otro medio y no depender de nadie más que de nosotros. Así que esto, si no fuera también por la tecnología, las redes sociales, tampoco podríamos estar hablando ahora en este momento entre nosotros, así que esto también hay que aprovecharlo. Claro. No, las redes sociales y digamos el internet para nosotros fue muy importante, fue básico, porque sí, digamos que nosotros empezamos subiendo música en MySpace, por allá digamos en el 2007, y ahí se empezó a generar un flujo de conectividad, conociendo nuevos proyectos de diferentes lados, que le escribían a uno de México, de Estados Unidos, luego con SoundCloud, ¿cierto? Y finalmente como que los sellos discográficos con los que luego logramos prensar, digamos, en vinilo y tener, digamos, una distribución global fue todo a través de Internet y gracias a Internet, porque digamos que nunca la música de nosotros nunca ha sido radial ni nunca la han pasado en emisoras acá comerciales, ¿no? De pronto algunas emisoras universitarias pasan uno que otro tema, pero muy poco, ha sido todo movida a través de Internet y pues si no hubiera sido por Internet no se hubiera logrado. Al igual que la información musical y de escuchar bandas, que hace unos años atrás hubiera sido imposible si alguien no viajaba a Colombia o a Chile y traía allá el material del disco, no había forma de escucharlo, que ahora la verdad que se te abre la cabeza así, escuchás cosas de todas partes del mundo, la verdad que es algo que también muy valioso. Sí. Pedrito, me causa curiosidad esto que dices que de los modos de producir música, que ustedes hicieron un trabajo que salió en vinilo, ¿no? Eso me parece bien interesante, como que nos cuentes un poquito más, porque, bueno, el vinilo es digamos, no hace parte, digamos, del mundo contemporáneo de este mundo digital y volver al objeto, ¿no? O sea, después de haber perdido el CD, el arte de un CD, la tapa, el librito, como haber perdido el objeto y quedar en la nada de la virtualidad, de repente que nos hables, bueno, nosotros hicimos un vinilo, me parece súper interesante, cuéntanos un poco de eso. No, pues en realidad
es algo que nunca murió del todo, ¿no? Como que siempre quedaron como unos pequeños sellos disqueros que siguieron prensando en vinilo, y digamos, muy especializados, digamos, en los DJs, o sea, los DJs que tocan vinilo, pues obviamente son un mercado importante, o sea, es decir, ellos compran esos discos, pero es un mercado que ha ido creciendo y que, digamos, en el 2012 que salió digamos, el primer vinilo de Romperrayo, digamos que ahí ya había como un interés por estos objetos, pero yo pues he podido ver que este interés ha ido creciendo y cada vez también son más sellos discográficos que están volviendo a prensar en vinilo. Pero digamos que no son sellos grandes, sino que son sellos pequeños o medianos, como con un nicho muy definido y muy como con distribución a través de internet, a través de las tiendas de discos. Pero pues sí es chévere porque pues el hecho de tener tu música en un objeto físico como el vinilo, que es un objeto muy robusto, en donde pues suena bien y va a quedar ahí para el tiempo, y tener el arte grande, pues es chévere, me parece que es bacano. El problema que yo le veo es pues que todavía todos estos vinilos pues son hechos de petróleo, ¿no? Entonces todavía como que no se ha logrado desarrollar una tecnología de hacer vinilos que no sean, digamos, que no dependan del petróleo, que eso sería como la siguiente prueba para la humanidad, para no seguir contribuyendo a la huella de carbono. Buenísimo. Sí. Bueno, no sé si Jaime o Diego nos quieran comentar algunos discos, o mismo Pedrito, producciones en las que estén embarcados ahora, movidas, digamos, discos que se vengan, movidas que estén, planes, digamos, proyectos que quieran compartirnos un poquito de qué van. Yo les puedo contar de uno, que vamos a sacar ahora pronto un proyecto nuevo que se llama Bombo Atómico, que es música que hicimos pensando, no sé si ustedes conocen los chinchineros, que son percusionistas chilenos que tienen un tambor en la espalda y bailan. Bueno, eso se hace mucho en la calle, sobre todo, y es un instrumento que surgió para poder acompañar al organillo. No sé si se conocen los organillos, bueno, muy antiguo, entonces los chinchineros eran el percusionista del organillero. Y con el tiempo, el organillo es un instrumento muy caro, entonces los chinchineros empezaron a tocar solos. Hay una familia de chinchineros que tocaban hace tiempo, el patriarca de esa familia murió hace un tiempo, y nosotros armamos una banda nueva que se llama Bombo Atómico con los hijos de él. Y pues la idea era poder hacer música sobre los ritmos creados por este personaje, que era el Pepa, Patricio Toledo, que falleció hace 4 años más o menos. Y que es un disco que vamos a sacar ahora en marzo, que está muy bonito. Y se lo recomiendo. Buenísimo. Yo creo que Pedro te va a encantar eso, porque está claro. No, qué nota. Así que para que ahí le tengan ojo, lo saquemos, lo vamos a promocionar. Tocamos varios músicos de Juana Fe ahí también. De ese proyecto. Pero entonces con el chinchín como parte de la banda. Claro, es chinchín. O sea, los ritmos son de chinchín y tenemos una batería que acompaña en vivo. Pero el disco es solo con chinchín y algunos instrumentos electrónicos que metimos ahí para potenciar un poco. Pero el disco es solo chinchín, así que está chinchín y un poco bajo y otras cosas más. ¿Sí? Pero de todo, para que estén ahí atentos. Se los recomiendo. Claro que sí, se nota. Buenísimo. Chévere. Dieguito, cuéntanos. Dieguito. ¿Qué producción hay por allá? ¿Qué disquitos han podido sacar con el grupo, con Ronnie Velas? ¿O si tienen proyectado alguna producción? Sí, bueno, nosotros estamos justo ahora en este momento en plena grabación de nuestro segundo disco, Ronnie Velas Volumen 2, que son covers de clásicos de la cumbia de Colombia. Qué bueno.
temas de Aniceto Molina, de Andrés Landero, Policarpo Calle, Alfredo Gutiérrez, ¡Wow! Lisandro Mesa, Aníbal Velázquez. Son Qué artistas bueno. que nos gustan mucho. Y por ahí también hay algún vallenatito de Diomedes Díaz, que también nos No. gusta mucho. Buenísimo. Y estamos en etapa de ya estamos haciendo la mezcla de este disco, que calculamos que ahora a principios de marzo ya lo vamos a tener subido a las plataformas, que es nuestro segundo disco de covers, con el cual vamos a dar como finalizada la etapa de hacer versiones de temas, y comenzamos a trabajar ya en nuestras propias composiciones y dándole nuestra propia identidad a la banda, que es lo que en este momento estamos buscándole con el sonido del acordeón, diatónica, como hablábamos hoy, que no hay muchas bandas acá en Argentina que utilicen este tipo de acordeón. Así que estamos Oye, en la Diego, etapa de... Sí, ¿y cuál es el formato de la banda? nosotros tenemos, en percusión tenemos timbal, congas, caja vallenata y guacharaca. Wow. Buenísimo. Bajo eléctrico, guitarra eléctrica y el acordeón. Wow. Y también tenemos una formación que la estamos armando ahora, que utilizamos, vamos a ir armando, tenemos una sesión de vientos con saxo altos, trombón y trompeta. Wow. Que también estamos ahora investigando ahí en el mundo de la cumbia más orquestada, y estamos armando también, estamos fusionando ahí mezcla de ritmo. Nos gusta mucho la cumbia de allá, y bueno, todo lo que podamos abarcar y investigar, siempre estamos ahí aprendiendo y metiéndole ganas. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, también estamos tocando, ahora mañana también tocamos acá en San Pedro, que es a 200 kilómetros acá de Ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo un show mañana. Arrancamos ahora, el primer show que hacemos en este mes de febrero, después de estar parados en enero. Nos tomamos un descanso y ahora arrancamos con todo este año, con varias fechas. Por suerte acá en Argentina se puede tocar, se están abiertos varios lugares, así que le estamos metiendo ganas ahí y esperemos que sea un buen año para todos, para todos, y que no se corte, Ojalá, sí. Que se pueda seguir. Totalmente. Ah, bueno, chévere. Bueno, pues sí, yo les cuento que también con los proyectos se vienen varios discos. Con Romperrayo, bueno, acabó de salir un 7 pulgadas, un vinilito de 7 pulgadas con un sello que se llama Little Bit More, que es un sello austriaco, que no lo conocía, pero nos contactaron y están como muy interesados en sacar como música tropical y música, digamos, latinoamericana contemporánea. Y también se viene ya dentro de poco un LP, un disco ya de 10 canciones, también en formato de vinilo, con un sello que se llama Discrepant, con el cual ya hemos sacado dos vinilos anteriormente. Y bueno, las giras también, las giras por Europa, ahorita en verano. Y bueno, hoy también tengo un concierto con Chúpame el Dedo, que es el primer también concierto de este año. Bueno, ya había hecho un par de conciertos, como les dije, con el Frente Cumbiero y con Carmelo Torres, que tocamos en el Festival Centro, que fue bien bonito eso. Pero hoy vamos a tocar con Chúpame el Dedo, entonces bueno, esperando también que este año que está todavía empezando, pues se mantenga la movida. Bueno, entonces les auguro así un muy buen año para toda la movida, para toda la escena cumbiera. Oye, se me puede decir algo, que con Juana Fe vamos a Colombia, vamos a estar en Bogotá el 21 de abril. No, así buenísimo. Yo me quiero ir una semana antes para escapar de Chile un rato. Así que, claro, me dices. Me encantaría. Invítame también. Vamos. Oye, Jaime, ¿y a dónde van a tocar? Vente, Diego. En el Teatro Col Subsidio. Buenísimo. Es al lado de mi casa, sí sabes, ¿no? Yo vivo al lado del teatro. ¿Verdad que una vez pasamos por tu casa a buscar una? Claro, les presté una conga, sí. Sí. Oye, ahí ya tienes posada. Voy a invitarlos a tocar. Estadía. Claro, se quedan acá en mi casa. Eso. Vamos a ir harto rato.
Así que buenísimo. tarde o temprano nos vamos a encontrar. Por favor, acá para tomarnos unos roncitos en vivo y en directo. Bueno, entonces... les mando un abrazo gigante y desde ya también están invitados a Argentina. Cuando quieran venir a pasear, nos vamos también acá una noche de cumbia villera. Uy, buenísimo, buenísimo. Muy bien. Gracias, Dieguito. Un gusto, un placer. Gracias, Diego. Un placer este diálogo con todos ustedes. Bueno, que sigamos fortaleciendo ahí como las redes latinoamericanas, que se nos achiquen las fronteras. Y bueno, gracias por este diálogo, gracias por este tiempo, por esta energía. Diego, muchas gracias, toda la energía para allá, para Argentina. Jaime, acá se te espera, se les espera por Colombia, obviamente. Abrazos ahí al pueblo chileno. Y bueno, Pedrito, acá estamos en Bogotá, afrontando el frío, el sol y la lluvia en un solo día. Sí. Entonces, bueno, no siendo más, gracias, que sigamos ahí fortaleciendo nuestros anticuerpos cumbieros con estas nuevas variantes del COVID que no van a poder con nuestras ganas de la cumbia y de seguir haciendo música. Qué chévere. Muchas gracias. Quedamos en comunicación, muchachos. Por supuesto. Un fuerte abrazo. Dale. Wow, gracias. Chao, abrazo. Chao.